Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julia Mieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Capítulo 7, Chino. ¿Estamos en lo correcto? Sí, el 7 de la suerte. ¿Por qué de la suerte, Chino? Comenta. Pues por muchas razones, es un gran número. De la numerología sé que representa bastantes cosas, pero pues también es el número del bicho. Y el número de grande, el número 7. Claro. Creo que tú estás muy afiliado a ese número. Sí, Más que yo, evidentemente, sí. ¿Dirías que el 7 es tu número de la suerte o es otro? No, para nada, pero es un gran número, sin duda. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 7. En este capítulo tenemos pues, un libro que a mi parecer, no sé si compartes lo mismo, Chino, es fuerte. O sea, cuando creo que hablan de una serie o hablan de una película, te dicen, oye, ¿qué muestra la película? Es como, está muy fuerte, o sea, porque maneja ciertos tipos de temas, ideologías, puntos de vista que realmente no son fáciles, me parece, de digerir o pueden impactar mucho a la audiencia, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿tú cómo describirías, sin todavía decir el libro del que vamos a platicar en este episodio? Es un libro, como mencionado, crudo. Es un libro que yo creo que nos impacta más, sobre todo porque es un tema el que estamos inconscientemente relacionados. O sea, creo que es como un libro que te hace querer abrir los ojos ante algo que pasa todos los días y que no prestamos mucha atención. Totalmente, pero bueno, sin más preámbulo, Chino, ¿cuál es el libro de este episodio? Digo, ya lo habíamos comentado en el episodio pasado, si no lo han escuchado, también escúchenlo, es muy bueno, el de Cadáver Exquisito, ¿correcto? Y no me acuerdo la actora. De Cristina Garza. No. Sí. De Cadáver Exquisito, perdón. Sí, Agustina Basterrica. Agustina Basterrica. Entonces, si no lo han escuchado, también denle la oportunidad, es muy buen libro, también medio polémico en la trama, pero muy interesante. Sin embargo, Chino, ¿cuál es el libro de este episodio? El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Garza. Perfecto, un libro... Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza. Entonces, Chino, creo que tú lo escogiste, ya nos dirás al final del capítulo por qué lo escogiste, pero cuéntame, Chino, un poquito más de la autora. ¿Quién es Cristina Rivera Garza? Creo que sí, Julio, solo antes de empezar a adentrarnos en la historia como tal, o en el libro y en la autora, en quién es la autora, yo creo que hay que hacer un poco un disclaimer alert, o bueno, un mensaje que creo que es importante. Este tema en específico toca un tema doloroso para México, un tema sensible, pero es una lectura que al fin de cuentas creo que es necesaria, no porque un problema sea sensible o sea difícil de tocar, significa que no debamos abordarlo. El Vencible Grano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, es un libro que honra la memoria de una joven asesinada. También nos enfrenta o nos pone de frente a uno de los problemas más grandes de la sociedad mexicana, en general de la sociedad del mundo, que es la violencia de género. Pues, al fin de cuentas, este episodio no va a ser solamente una conversación sobre el libro, sobre literatura. También, pues, al final creo que vamos a reflexionar sobre lo que, como sociedad, nos va a invitar a la reflexión. Y pues nada, igual simplemente agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos, por escucharnos, y recordar que Liliana es también, o sea, no solo recordar a Liliana, sino también recordar que hay miles de mujeres allá afuera y de personas que siguen esperando justicia, y que pues este libro, esperemos que este tipo de lecturas y visibilizar este tipo de problemas pueda ayudar a que cumplan ese objetivo. Pero bueno, ahora sí, ¿quién es Cristina Rivera Garza? Cristina Rivera Garza, justamente, creo que le gustaría responder a ella de muchas maneras, porque podemos empezar a hablar de los libros que ha escrito, de su trayectoria literaria y como profesora, donde impartió cátedra. Pero yo creo que pienso que a Cristina le gustaría definirse como muchas cosas, que no se quede solamente en la Cristina escritora, sino que también pensar que Cristina es una hermana, Cristina es una hija, Cristina es amiga, Cristina es muchas cosas, ¿no? Pero si nos centramos solamente en la carrera literaria, es una de las escritoras mexicanas más importantes, quizá de habla hispana más importantes. Dos de los premios más importantes o más relevantes que ha recibido es el premio Sor Juana Inés de la Cruz, lo ha recibido en 2 ocasiones.
Este premio se entrega en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es quizá el primero más importante que pueda recibir algún escritor de habla hispana. Y también ha recibido el premio Pulitzer justamente por este último libro, El Vencido Verano de Liliana, en la categoría de memoria o autobiografía, que pues bueno, creo que si no conoce el premio, por lo menos les ha de sonar de algo, porque pues es un premio bastante relevante y que quizá es lo más importante que ha recibido alguna escritora mexicana o alguna escritora en mucho tiempo. Ella nace en Matamoros, Tamaulipas. Ella estudió sociología en la UNAM y impartió clases en muchas instituciones de gran prestigio y muy relevantes. Pero bueno, ya teniendo toda esta información desde antes, me gustaría saber, Julio, ¿tú conocías un poco sobre la autora antes de que te mencioné este libro? No, es la primera vez que tengo el acercamiento con la autora a través de este libro. Inclusive había visto la portada y sí, el libro, vaya, en diferentes librerías, pero no me imaginaba el de qué trataba. Claro, la verdad es que inclusive la imagen creo que no ha cambiado, no sé cuántas ediciones lleva, pero si es la primera o si, no sé. No, ya van varias. La verdad es que realmente a mí la imagen o la portada no me dice, no me dice nada justamente de lo que trata, ¿me explico? Entonces, sí, de hecho es muy interesante porque justamente cuando empezó a rondar, yo recuerdo que empezó a rondar nuestro radar, tanto en nuestro club de lectura como en nuestro personal, bueno, entre nosotros dos, desde hace bastante tiempo. Y justo el premio lo recibió, me parece, en 2024, si mal no recuerdo. Sí, 2024. Sobre todo porque recuerdo que hubo este cambio en la portada, que ya también lo anunciaban como ganadora del premio Pulitzer. Sí, ya cuando empezó a tener mayor relevancia, que ya cuando lo quisimos leer estaba agotado en todos lados. Sí, no, entonces, la verdad es que realmente no mencionaba lo que es el libro. Sí. O sea, sí, no te dice mucho Y hablaremos de la portada más. Inclusive ni en título, realmente. Sí, Si el Vencido de Liliana, o sea, yo lo lees y dices de qué trata. Claro. Pues la verdad es que yo creo que en el caso de feminicidio y todo lo que conlleva, yo creo que hubiera sido de las últimas cosas que te hubiera hecho de qué trata, inclusive si lo hubiera mencionado. Sí, totalmente estoy de acuerdo. O sea, llega a posteriori, cobra bastante sentido el título. Sí. Incluso, y bueno, ya cuando conoces el contexto de la portada también cobra bastante relevancia, que lo hablaremos más adelante, pero claramente de inicio no parece tener esa relevancia y está bien. Me parece no, claro. ¿Tú, o sea, habías leído algo posterior? ¿Ya tenías, digo, tú lo propusiste? Sí, yo lo propuse. Justamente la autora, yo no la conocía, sinceramente, antes de este libro, pero yo creo que justo como empezó a generar bastante ruido cuando se decía que podía ganar este premio Pulitzer, empezó a rondar por mi radar. También recuerdo habérselo visto a alguna persona a la que hemos hablado en el podcast, que es el libro de Valentina. Claro que sí. Una gran youtuber, una booktuber. Justo ya habló del libro y pues me llamó totalmente la atención cuando supe de qué trataba y ya al tener nuestro club de lectura con otras mujeres, con otras personas, los consideré bastante relevante pues, para conocer qué tienen que decir al respecto. Ok, perfecto. Pero bueno, para poder entender un poco acerca del libro, creo que también es importante recordar o bueno, reflexionar sobre algunas de las noticias o quizá contexto más relevante sobre el feminicidio en México y América Latina. ¿Tú nos puedes comentar un poco más al respecto? Quizás sería bueno empezar por entender cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Sí, Chino. Básicamente, empecemos con homicidio, que es el acto de quitar la vida a otra persona. Y ahí pues, realmente no especificas lo que es el género de la víctima ni el motivo detrás del crimen. Es como muy genérico, por así decirlo. Ok. Ya feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, que es debido a su condición, por ser mujer, básicamente. Y agregando yo, ya que tenemos realmente qué es el acto de homicidio, qué es el acto de feminicidio, aquí ya podemos hablar un poquito más de lo que ha sucedido de feminicidio en México, inclusive en América Latina. Okay. Y también comparar, ¿sabes? Porque estamos hablando que de 1990 a hoy 2025, que son 35 años. Ajá, sí. 35 años. Pues más llevan la matemática. ¿Eh? Confírmame, tú eres el contador. Sí. Como tal, esto es muy curioso y muy, no sé cómo escribirlo, pero al menos en la década de 1990, en México la información sobre feminicidios no se registraba de manera específica. Todo empezó, desafortunadamente, si lo quieres ver de esta forma, o gracias a un caso de justamente de esa década,
de desapariciones y asesinato de mujeres jóvenes en Sí. Ciudad Juárez. Básicamente, en su mayoría eran mujeres de entre 15 a 25 años, bajos recursos, estudiantes o empleadas de fábricas que trabajaban de maquiladoras. Y muchas fueron o secuestradas, sometidas a violencia sexual, torturadas y luego asesinadas. O sea, realmente, gracias a ese caso que fue muy sonado en ese momento, fue, al menos aquí en México, cómo empezó a cobrar fuerza ese tipo de acto, de delito, pues. Y ya volviendo a la actualidad, en 2020, aquí en México se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres. Y de esa cantidad, 940 fueron investigadas como feminicidios. En América Latina teníamos que es al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países de la región. Entonces, realmente es un caso grave, a mi parecer. Al menos las estadísticas o el número que arroja es algo muy, muy preocupante. No no se debe de tomar a la ligera, ¿me explico? Es un número alto, muy alto, a mi parecer. Entonces, esto al menos a estadística, no sé, ¿quieres mencionar algo más, Chino? O ya podemos No, adentrarnos. yo creo que justamente esto es importante para entender el contexto o bueno, la relevancia, tanto el contexto histórico como la relevancia de la denuncia que hace Cristina Rivera Garza. Aún no nos hemos adentrado del todo en el tema o la temática que toca el libro. Es el feminicidio de la hermana Cristina. de la autora, ajá, justamente. Hay muchas cosas que me gustan de este libro, pero me gustaría iniciar comentando que algo que a mí históricamente, y ya lo he tocado en episodios anteriores, que me gusta que hagan los autores, es que la crítica la hagan sutil. En Quedar Exquisito lo hizo Agustina Basterric. Te dije, no denuncia el problema, y me gusta que no lo señalen directamente, porque desde un punto de vista te invitan más a la reflexión, a que tú mismo te des cuenta de qué es lo que está mal y por qué es que está mal. Porque, por ejemplo, en Cadáver Exquisito tú sabes que había algo mal, algo estaba mal. No sabías que quizá del inicio, pero algo estaba mal. Y aquí es lo mismo. Es un libro que te frustra, es un libro que te estresa, es un libro que Te enoja, te incomoda, te sientes con impotencia. ¿Sabes también qué? Y quizá aquí me van a disculpar por lo que voy a decir, pero es un libro que en cierta medida te aburre, pero no por la historia, sino porque te habla de cosas como la burocracia, como los procesos lentos, como que no hay avance. Y de nuevo, ese mismo aburrimiento o frustración, quizás sería la palabra más adecuada, es lo que te logra transmitir Cristina Rivera Garza, o te logra transmitir qué es lo que ella está viviendo a día de hoy, porque ni siquiera es lo que ya, o sea, esa historia ni siquiera ha terminado, continúa a día de hoy. Y también creo que muchas veces me tenían que recordar a mí mismo, como me parece, La cabeza de mi padre, que es una historia real, Sí, no. porque a veces, no sé, quiero que bajen dragones y que vuelen barcos y que pasen muchas cosas, pero es la realidad de la justicia mexicana. No pasa nada. No, o bueno, tarda mucho en que pasen las cosas. Y esa denuncia se me hace genial. Se me hace que lo hace de una gran manera Cristina Rivera Garza, porque es eso, no pasa nada. O sea, claramente, ya pasó lo de su hermana, tenemos todas las emociones que sintió, tenemos el diario, tenemos muchas cosas, pero de que ocurrió el delito para acá, no pasa nada. Y eso me refiero con que a lo mejor te aburre el sentido de te desespera que no pase nada. No sé tú qué opinas, Julio. No sé, yo me sentí como de dos formas. La primera me sentía como detective, güey. Básicamente, conforme, no sé si lo comentamos o no, lo que hace Cristina es cuenta la historia de Liliana a través de cartas, a través de diarios, testimonios, entrevistas, ajá, entrevistas, testimonios de amigos, profesores. profesores. Básicamente empieza a construir eh, de principio a fin, realmente desde que ellas están viviendo, no creo que en el Estado de México, no recuerdo. No me acuerdo dónde estaba viviendo y entonces ella se va a Houston o al extranjero a estudiar Sí. y entonces, y ella y su hermana Ella Cristina se va a Houston a estudiar y Liliana se queda estudiando en la UAM. en la Ciudad de México, tengo entendido. Entonces, A ver, recordemos, era otra Ciudad de México, también es verdad. eran otras en México, sus papás estaban por el trabajo, sus papás estaban a veces en Suecia o no recuerdo qué país europeo, pero quiero llegar realmente, te va explicando desde el principio de su historia hasta el final de lo que se sabe, ¿me explico? Entonces De lo que se sabe del caso. de lo que sabe del caso y de lo que, sí, del, como dices, realmente de un testimonio que pues al final empiezas, y a eso voy, realmente yo me sentía como un detective, porque pues realmente tienes notas, tienes testimonios, y como que dices, a ver, o sea, ¿qué pasó? O sea, por más que a lo mejor entiendes que el acto fue un feminicidio, que a lo mejor haya otros tipos de cosas que a lo mejor te hayan
enseñado o te hayan alertado lo que estaba viviendo Liliana, ¿me explico? Ok, ya te entendí. Sí, sí, fíjate que entiendo, creo que logro entender a dónde quieres llegar, pero no me sentí igual. Yo no me sentí Claro. como detective, porque en los primeros capítulos tenemos a Cristina que va al Ministerio Público, No, que la claro. acompañan, que recuerda, que empieza a recordar por qué empezó a retomar este caso, porque recordemos que este caso quedó olvidado, Sí, lleva sí. mucho tiempo, y, y de hecho es ella la que dice, ¿será posible que después de 20 años que han pasado se pueda buscar justicia? Y él comenta, y es difícil, pero pues inténtalo, ¿no? Y dice, pero ¿por qué no lo intenté, no? ¿Por qué no me quería enfrentar a este pasado? ¿Por qué yo misma a lo mejor fui un poco cómplice de que se ha quedado en la impunidad? Porque no me esforcé ni ir más allá. Porque sí, hay muchas trabas en la justicia, pero pues, bueno, es lo que comenta Cristina, ¿no? Justamente hay muchas trabas, pero pues tienen que empezar del esfuerzo de uno, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa primera parte me gustó. Y después tenemos un tributo total a la hermana, a Lisiana. Como tú lo comentabas, empieza a hablar de diferentes entrevistas que hizo a personas que la conocían, los diarios que recibe tras la muerte de su hermana, pues le retratan una persona que ya no conocía, y no porque fuera mejor o peor, pero pues claramente todos somos una persona diferente dependiendo de con quién convivamos. Entonces me gusta cómo ella empieza a como recordar una manera ya más, digámoslo, con más cariño, ya no con tanto dolor, sino con más cariño y con más fuerza en ese sentido, Sí. a su hermana, que era una gran amiga, que era una excelente estudiante, que era una novia increíble según sus exnovios, que era O sea, realmente una gran hija, una gran hermana, era un gran ser humano, un gran ser básicamente humano. tenía impacto en la gente con la Exacto. que coincidía. Y es lo que me gusta, que Cristina empieza a tener este cambio en el sentido de recordar a su hermana, o bueno, siento que empieza a tener este cambio de recordarla con dolor, recordarla con un poco más de cariño y alegría, que no es que fuera una u otra, pero por lo menos tenía más fuerza ya la parte más positiva de ella. No, claro. Y este tributo me gusta mucho porque justamente creo que es justo donde te rompe un poco la ilusión a la vez, Cristina. Creo que es a lo que tú querías llegar. Era una hermana increíble, era una hermana que no te imaginabas que viviera lo que está viviendo. Sí. Era una hija increíble, pero que tenía sus propios problemas. Era una estudiante y una amiga increíble que te apoyaba, pero que también necesitaba ese apoyo. Y es donde a lo mejor muchas veces chocamos porque lo que nosotros creemos que es la realidad es una cosa y lo que ocultan las personas es otra totalmente diferente. No, Creo que y la forma eso, y también la forma en que uno comunica las cosas, ¿no? claro, Es esa parte de decir, lo comentes, es que yo hubiera querido con cartas que empezaba a leer o que plasmaba conforme pasaba la historia del feminicidio de Liliana, como decía, es que a lo mejor esta carta era transmitía cierta preocupación o quería transmitir no algo. había señales de que hubiera Eso, violencia. era una señal, ¿me explico? O sea, y era como de, a ver, y entonces lo empezaba a leer, inclusive, y ¿sabes cómo empecé a verlo? En una de las cartas, que tú, justamente, mientras estábamos leyendo el libro, me dijiste, oye, ¿ya viste la carta que está escrita al revés, por así Ajá, sí, decirlo? Entonces, cuando empecé a ver eso, me ves leyendo la mayor parte de las cartas, si había indicios de algo por el estilo. sí. O sea, dices que realmente, no, pues una cosa es cómo transmite las cosas Claro. y cómo al final alguien las capta. Creo que sé a qué te refieres. Yo creo que aquí justamente es el error pensar que porque una persona es fuerte no tiene problemas, porque aquí hablan de que o sea, su hermana la recuerda como una mujer fuerte, como una Sí. hija con mucha fortaleza, porque al final fue la que se quedó aquí en México. De hecho, el crimen pasa mientras sus padres están fuera de México, Sí, su hermana está en Houston, y eso es lo que voy a decir. Es una persona que tuvo que sobrepasar, o bueno, convivir con la soledad y sobreponerse a ella, ¿sí? Sobreponerse a muchas cosas, y yo también una persona con mucha fortaleza mental. Entonces, justamente es a lo que tú te refieres. Pareciera que nunca hubo indicios de que sí, fue una persona que se dejara violentar. sí, claro, claro. Y de justo muchos se extrañan, ¿no? Porque decían, oye, yo creo que hay algunos amigos que decían testimonio de, yo sabía que andaba con este chavo, de repente veía un poco cosas de violencia, pero yo pensaba Totalmente. que Liliana le iba a poner un alto si fuera necesario porque es una mujer fuerte, ¿no? Y pues Sí. nos damos cuenta que la realidad no es así, por eso es tan importante estar con los ojos abiertos ante este tipo de cosas. No, claro. Y, ¿sabes? También me sentí así también, ahorita que mencionabas que tú se te sentiste aburrido, yo, al contrario, yo no lo sentía así, yo como que, Ujú. ¿cómo decirlo? Yo lo que buscaba o lo que tenía conforme iba pasando el caso era esperanza. Ok, O sea, o sea, no sé por qué, crudamente, pues no, conforme iba pasando el caso, pues, a lo mejor
el feminicidio, o sea, terminó siendo un feminicidio, pero a lo mejor la persona que cometió el delito está tras las rejas, o sea, hubo justicia, ¿me explico? Y al final te das cuenta que no, o sea, como que conforme iba avanzando el libro, o sea, yo lo que tenía, o sea, mi nivel de justicia y de esperanza de que realmente pasara que realmente el Brodo ya estuviera en la cárcel o que tuviera su merecido, no. Sí, aquí me gustaría aclarar, ¿no? O sea, no me refiero a que sea un libro aburrido, digo que es un libro que en algunas partes, o sea, No, tampoco te estoy ya diciendo. es un libro que te impacta, es un Sí. libro que te llena, es un libro que te pone por muchas emociones, Sí, no, pero claro. dentro de ellas para mí está el aburrimiento. Pero para mí lo que me gustó es que dentro de mi aburrimiento me mantuve interesado. Pero un aburrimiento porque la autora escribiera mal o porque la No, de historia hecho, estuviera tiene o sea, mal la contada, estructura es buena. era simplemente por el proceso burocrático, a eso me refiero. Pero sí, sí estoy de acuerdo con todo lo demás que comentas. Y justamente ese choque de emociones ya te comenté un poco cómo yo lo sentí, cómo pues me pasé por muchas facetas, o bueno, me hizo sentir muchas cosas a la vez. ¿Tú, Julio, tuviste este choque de emociones en algún momento? Totalmente chino. Y creo que desde los primeros capítulos, y no sé si lo mencionamos, pero el primer capítulo sí se centra en la actualidad, o bueno, en ese momento lo que vive Liliana. Digo, sí, no está Cristina, que va a ciertos departamentos para reabrir el caso y la mandan a un departamento, luego al otro, y parece como si estuvieran devolviéndola todo el tiempo. Y que es como tú lo mencionaste en algún punto, es un círculo vicioso, realmente no llega a nada. Y esa parte burocrática que al final está todo tan burocratizado que al final no hay, como dices, realmente es como de no está pasando nada, o sea, tú esperas que haya solución inmediata, ¿me explico? O sea, buscas que haya como al menos, aunque sea un poco de No hay un avance, avance, ajá. no hay avance. Entonces, al principio así me sentí, e igual, pues conforme iba pasando, la verdad es que yo me hubiera encantado conocer a Liliana, se me hizo un ser humano increíble, como es realmente cómo lo describían sus personas cercanas a ella, entre otras, se me hizo una persona que merece la pena conocer, que mereció la pena conocer, o sea, realmente tenía, yo creo que como cada ser humano es un mundo, Claro. y yo siento que al menos aquí se me hizo un bello mundo. Aquí hay dos cosas que me gustaría comentar. Uno, tú hablabas un poco sobre el caso, que no hay avance. Tú investigaste un poco, ¿no? Sobre qué ha pasado en este caso en la actualidad. Básicamente está igual, no hay ningún avance. Exacto, O sea, 35 años ya. 35 años ya, me gustaría decir, o sea, me gustaría no decir y contando, a lo mejor no investigué, a lo mejor mientras estamos grabando el caso, digo, el podcast, el caso ya tiene un avance, pero no, o sea, y es lo malo, ¿me explico? Claro. Y no sé, tú hubieras dicho, a lo mejor por haberse hecho conocido el caso, pues debería de haber algo, ¿me explico? Sí, sí, o sea, creo que es lo más triste. O sea, no quiero pensar así. Uno pensaría que a lo mejor al tener tanta relevancia internacional, dijera, bueno, el caso avanza, aunque sea por eso, pero No, yo creo que es más triste aún que ni con esa relevancia internacional avance. no. Entonces, eso es muy, Y ojo, y muy, ni modo que escriban un libro ojalá los casos sean los menos posibles, lamentablemente no son los menos posibles, pero a lo que voy es, si todos tuvieran que escribir un libro, no, o sea, Gandhi estaría reventado de libros, ¿no? No sería lo ideal, no es lo ideal. pero bueno, ya volviendo un poco más a la estructura de mis sentimientos con el libro, ¿sabes? Me pasa, no sé si a ti te pasó, pero al final de cuentas, pues tú estás leyendo y entiendes que pues al final su pareja, o realmente por lo que entendía, pues estaban juntos, no estaban juntos, como que tú dices, yo lo estoy viendo, pero es como en las películas que dices, como, o sea, pues, te ponen diferentes planos para que tú entiendas qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y tú, pues es muy fácil decir como de, ey, ahí está, o tienes que tener cuidado, pero no, pues, realmente no es así, lamentablemente. Y ya al final, es me sentí con una persona con mucha, no sé si es desesperación, inclusive con impotencia, Ujú. porque pues realmente termina, al menos me quedé más también con dudas, ¿sabes? Porque pues realmente y también le pasa, por lo que entendía a la autora, pues son preguntas que se quedaron sin contestar, pues encuentras tanta información que tenías de esa persona que como que dices, o sea, ¿qué pasó realmente? Y todo, y ahí quedan ¿cómo se llama? Queda en esas últimas horas de cómo lo es como, pues, ¿qué habrá pasado? O sea, entiendes qué pasó al final, sin embargo, en ese inter, ¿me explico? Yo no sé si a lo mejor tuvieron una conversación antes, o sea, ¿qué fue lo que sucedió para que detonara
ese caso, o para que al final esta Liliana terminara siendo asesinada, básicamente. Sí, son preguntas que aunque tenga la respuesta, no sabes si te van a dar tranquilidad o y posiblemente no. No, se quedan es un enigma, ¿me Claro. explico? Y es como, pues, y como empiezan, como dices, probablemente empiezan a recolectar sus cartas, cómo empiezas, y vuelvo a lo mismo que tú mencionabas, cómo empiezas a conocer a la persona, que a lo mejor tú tenías, pues, una persona se comportaba de cierta forma contigo, pero, por ejemplo, las cartas que se mandaba entre ella y su papá, luego entre esta Liliana ella y su papá, era una persona, como, o sea, como dices, realmente me hubiera Ajá. encantado ver realmente cómo era, pero o sea, ¿qué es lo que tuvo que pasar para yo conocer, en este caso, a la hermana? Yo sobre todo, fíjate que también tuve, bueno, algo que me faltó comentar sobre el choque de emociones, creo que también lo tuve bastante por la forma en la que lo escribió Cristina. ¿A qué me refiero? Creo que acertó mucho en dejar el feminicidio hasta el final. Yo pensaba que era al revés, yo pensaba que era del feminicidio que ha pasado en adelante. Y no, de hecho la parte presente es la que menor relevancia tiene. Lo que más es... Sí, lamentablemente, tiene muy poca relevancia. Sí, te acuerdo. Aquí lo que Cristina, o sea, también siento que tiene que ver con el esfuerzo de Cristina que es un tributo a su hermana y nos habla de quién fue su hermana mucho antes, o sea, nos estamos yendo a cuando eran pequeñas, a cuando estuvo en la primaria, en la secundaria, cómo fue crecer con ellas, los vecinos. ¿A qué me refiero con esto? Llega un punto donde a mí se me olvidaba que era un feminicidio porque es un tributo a la hermana y tú en un momento me mencionaste ahorita que te hubiera gustado conocer a Liliana. A mí también. O sea, yo en este contraste de emociones te puedo decir, yo me enamoré de Liliana. O sea, yo dije, wow, qué persona tan increíble es Liliana. Y hay un momento que a mí me parece que impacta mucho, a mí me impactó bastante, que es en el que, no recuerdo si va a la CEMEFO, que es la Secretaría de Médico Forense, Cristina, la verdad no recuerdo dónde va, que me parece que va a reconocer, bueno, va a alguna instancia gubernamental y se encuentra con otra persona que fue víctima de feminicidio. Ya este contraste dice, esa chava podría estar como mi hermana, se hubieran llevado bien, tienen unos gustos, o sea, si mi hermana estuviera aquí, ¿qué hubiera pasado? Y esta reflexión de qué pasaría si mi hermana siguiera aquí. O sea, y no solo mi hermana, ¿qué pasaría si mi hermana y esta otra chava asesinada siguieran aquí? Serían las personas más felices e increíbles del mundo. Y a mí esa parte me dolió mucho. O sea, sí la sentí muy, no sé, con esa reflexión me llegó bastante. Impacta mucho para mí esa parte de que, no sé, o sea, primero en una parte del libro te pinta todo felicidad de Liliana y no sé, parece como que le está viendo el mundo ideal y de repente te corta de raíz y dice, ¿qué pasaría si era aquí? No sé, ese contraste de, olvidé que hablaba de un homicidio porque es tan lindo como habla de su hermana y como habla del impacto que tuvo su hermana en este mundo o la huella que dejó, que llegó un momento en el que yo, no sé, pareciera que era una novela romántica más que otra No cosa. sentías que era lo que es realmente. Como dices, te desvías hasta cierto punto porque es como una película que empieza, te preguntarás cómo terminó esto aquí. Sí. Te ponen a cierto tiempo de la actualidad, pero te empiezan a contar todo mucho desde el principio para llegar al final ya está escrito. Sí. Que para mí fue un gran acierto de Cristina y fue lo que para mí hizo que toda la historia tuviera si ya es impactante de por sí, me bajó de las nubes en una página. Una página me bajó de las nubes. Y otra cosa justamente que también me pareció, o que me llegó mucho, y de hecho lo comentamos al inicio, que lo íbamos a comentar después, la relevancia del título y la relevancia de la portada. ¿Sí? Dijimos de inicio que pues, no te llamaban. No te dicen realmente, si no tienes un contexto de quién es y de qué claro, porque es un libro de verano. Pero a mí sobre todo me gustaría concentrarme en la portada, que es justamente una foto de Liliana. Y yo cuando, o sea, no sé por qué nunca pasó por mi cabeza, cuando a posteriori entrarme subí la foto, me impactó mucho, porque es como, esta persona ya no está con nosotros, y esa persona vivió lo que vivió, y esta persona es de quien se habla, para mí fue muy impactante y un gran acierto todo eso. Entonces, claramente a priori, creo que es lo más contrastante, que no te llama de inicio, pero después ya no lo puedes dejar de ver, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que también fue algo muy relevante y que me gustó mucho del libro. ¿Estás de acuerdo? 100% de acuerdo. Pero bueno, pues ya creo que eso será como nuestros comentarios finales, a la falta de que tú algo quisieras agregar algo en específico. No, realmente creo que, a mi parecer, tratamos todos los... ¿Qué calificación le das al libro? Yo siento, y a mí me pasó que cuando lo terminé, creo que sí te lo comenté, no sabía qué ponerle, ¿sabes? Y lo mencionaste al principio del capítulo. Al final, y la verdad es que me costó trabajo, ahí, como dice, pues realmente en Goodreads, ahí tienes la escala de 1 a 5 estrellas, pero
no sabía cómo puntearlo, ¿sabes? Porque estás hablando, ¿cómo decirlo? La historia, ¿cómo decirlo? Estás hablando de una historia que es real, me explico, no es una novela, o sea, pasó. Entonces, ¿cómo puedes decir, me encantó el libro? Sin, o sea, sí, no sé cómo ni siquiera explicarlo, ¿sabes? O sea, el libro es dolor, es tragedia, es la tragedia de una persona, el feminicidio de una persona, no es ficticio. ¿Cómo puedes decir que te encanta el libro? ¿Me explico? Y no en el mal sentido, eh, o sea, sí, yo tengo como muchos choques, o sea, Ok, o sea, sí le pongo 5 estrellas al libro ok. por lo que significa, por todo lo que transmite, pero no es como, no es un libro, le pongo 5 estrellas porque, la novela, no, o sea, realmente es, creo que un tipo de, O sea, no sé si te estoy entendiendo bien. ¿Tú no crees que se apalanque del tema? ¿Crees que es bueno por sí solo? no como tal. Yo Mm, entiendo que a lo mejor ahorita estoy diciendo, Julio, ¿de qué estás hablando? ok, Sí, lo más seguro es que ni siquiera yo sé cómo explicarlo, porque, ok. o sea, le doy 5 estrellas y le doy 5 estrellas, inclusive diamante, así como le decimos Ajá. pestañas, pero lo que voy es, realmente no es lo mismo comprar este libro que es real, o sea, que es un caso real, Ok, a que una novela, ¿me ya explico? te entiendo. No te deja el mismo, Sensación. la misma Sí, o sea, la sensación. historia la cierras y se acabó. Esto lo cierras y sigue allá afuera. Sí, o sea, realmente es como de, qué padre, pues al final, no sé, tipo extrañas. Sí. Y ahí podemos hacer una muy buena comparación. Pero realmente, a mí no sé si tú le pondrías diamante al libro, pero pues al final de cuentas es algo ficticio, algo que realmente se queda en En ello, el aire. en el aire. Y aquí no, o sea, realmente Sí, estás hablando que es una historia real. Así de claro. simple. O sea, una persona fue asesinada, así de simple. Y Sí, bueno, no sé si decir así de simple. O así directo, una persona sí, fue sí, directo, así quizás. directo, una persona, en este caso Liliana, fue asesinada. Claro. Entonces dices, o sea, yo lo voy a dejar en 5 estrellas, bueno, a nivel diamante, tú chino. Yo me parece que le di 4.7 de 5, que es una calificación a mí excelente. O sea, estamos hablando que es 9.4 de 5 de 10. Ujú. Tipo, sí, si lo pones ¿Qué no sé, fue que no le dieras el 5? quizás. Porque evidentemente dices que 4.7 es excelente, pero, o Ajá. sea, ¿qué Bueno, o sea, pasa? sí, recordemos 4.7 es una Sí, calificación. no, totalmente, pero dices, ¿por qué no se redondea a 5? Yo te puedo decir, pues realmente podría decirle 4.8, pero es que, sí, bueno, ok. Me faltó un poco el estilo narrativo. O sea, Sí, creo que muchas veces no lograba, o sea, lograba hilar en el sentido de sé que siempre se hablaba de Liliana, pero tenía muchos más saltos muy, muy teóricos, dramáticos, no sé cómo decirlo. Y llega un punto donde pierdo un poco el hilo de la historia. O sea, ya no sé exactamente a dónde quiere ir la autora. Es lo que digo. A lo mejor es porque el libro es muchas cosas a la vez, pero yo no sabía del todo si era una denuncia, si era una crítica, si era un tributo, un legado. ok. Que, a ver, recordemos que pues, al ser un tema tan complejo, claramente es muchas cosas y por eso es un gran libro, es 4.7 de 5. No me faltó Ok. ese pequeño salto, quizás. Pero no, o sea, es un libro excelente, excelente. Ya le he dado, por ejemplo, a Almadilla Murillo me parece que le di 5 de 5 estrellas, ¿no? Ujú. O sea, hay relatos reales que para mí tienen una, según una narrativa mejor lograda que este. Pero a ver, este es muy bueno, es buenísimo el libro. Solamente por ese pequeño toque. ¿Recomendarías ese libro? Totalmente, totalmente. Y sobre todo, creo que como sociedad mexicana es donde más puede impactar por esa misma razón. Yo también lo recomiendo ese. Porque pues además, creo que me pasa lo que alguna vez nos pasó con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cuál? Guillermo Arriaga. ¿Cuál de todos? El de No, o sea, me pero pasó lo que nos pasa en general con Guillermo Arriaga, que al tener una historia basada en el contexto mexicano, pues te impacta más. sí, Son calles que recorres, universidades en las que has visitado, son, no sé, el transporte público que has usado, son muchas cosas que con las que convives en el día a día. Y eso para mí hace que tenga un mayor impacto. No, no es que desmerita si alguien lo lee, no sé, siendo alemán, digo que impacta más en nosotros porque es lo que vivimos al día a día. Yo pienso. es lo que lamentablemente y crudamente sigue sucediendo. Sí, exacto, y ni siquiera yo. Posiblemente haya personas al que les llegue más porque han vivido más de lo que yo he vivido. Porque han vivido cosas más similares a Liliana y a No han vivido. Cristina que yo había vivido. Simplemente digo que a lo mejor yo estoy un escalón, bueno, o sea, yo puedo lograr empatizar en esas pequeñas cosas. Cierto Quizá porcentaje, otro, otro que pues, realmente no se sabe exacto, del 100%. totalmente, a eso me refiero. Y ya casi para concluir, Chino, pregunta de cajón y que no puede faltar en este podcast es,
¿Por qué escogiste este libro? ¿Qué te llamó la atención del libro? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la sociedad mexicana en general, al yo ser mexicano, me llama bastante. No es que otras culturas no me interesen, por supuesto que a mí me interesa. A lo que voy es justamente este último que comentamos, impacta más en mí. Y es un libro que no recuerdo si lo comenté ya, pero que comenzó a ganar mucha relevancia justamente al estar nominado para el premio Pulitzer. Tras haberlo leído, estaba agotado en todos lados. Y pues nada, o sea, simplemente me llamó mucho la atención el tema. Ya sabía que trataba de un feminicidio. Y también la verdad que últimamente estamos leyendo mucho sobre este tipo de cosas en México, que a lo mejor estamos en esa temporada, o sea, creo que siempre hay temporadas sectoras, hay un tema que se centra. Leímos a Cabeza a mi padre, que no trata quizá de un feminicidio, pero trata de violencia en México. Leímos a Guillermo Arriaga, que también habla de violencia en México. Entonces creo que son cosas que últimamente están en mi radar lector, digámoslo así. Ok, perfecto, Chino, pues. Entonces creo que sería todo por este episodio. ¿Cuál es el siguiente que sigue? El, sí, el siguiente que sigue. Perdona, pues el libro que sigue, perdona, una disculpa. El siguiente libro que leeremos es El Siciliano de Mario Puzo. Joya de, digo, bueno, ya hablaremos más adelante. El Padrino fue joya, también lo leímos, pero espérenos entonces para el siguiente episodio. Muchas gracias. Cuídense, hasta luego.